El arte de soplar las brasas, de Leonardo Walk, capítulo 1. La mente no debe llenarse cual recipiente, sino encenderse como fuego. ¿Qué es coaching? Muchas veces, queriendo saber qué es coaching, me preguntan: ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué hace un coach? Respiro profundamente, recuerdo situaciones y muchas personas que coachando despertaron lo mejor de sí. Y ante la mirada atónita de mi interlocutor respondo: el coach es un soplador de brasas. ¿Qué quiero expresar con ello? El libro de Génesis dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muchos se preguntan: ¿por qué habla Dios en plural? ¿A quién habla si todo existe a partir de la nada? Algunos dicen que hablaba con los ángeles. Otras interpretaciones dicen que lo hacía con seres de otras galaxias. De acuerdo con algunas lecturas, prefiero la interpretación que dice que está hablándole al mismo ser humano y a su condición de incompletud. Es el ser que con su propio esfuerzo debe recorrer el camino de la completud, como si Dios dijera: puedo crear seres perfectos, pero ese no es mi concepto de hombre o de ser. El individuo recibe así un soplo vital, un alma divina que lo diferencia del resto de la creación. El concepto es el de ser un ser humano, creador y auxiliar de Dios en la creación. En el siglo XX, el filósofo alemán Martin Heidegger dirá que ese ser que se pregunta por el ser no será otro que el ser humano. Tiene que hacerse cargo de su ser y la forma en que lo haga comprometerá toda su existencia. Sartre y muchos otros hablarán luego del hombre destinado y condenado a ser libre y escoger sus acciones. Creatividad y espontaneidad, según Jacobo Moreno, son aspectos que todos traemos al nacer, aunque dejamos luego que la sociedad o la cultura limite su desarrollo. Ambos forman parte también de una filosofía del aprendizaje. La espontaneidad, del latín sua sponte, desde adentro, es la respuesta adecuada a una nueva situación o a una nueva respuesta a una situación antigua. Sin espontaneidad no hay creatividad. La espontaneidad opera como un catalizador o como una enzima. Creando, el individuo puede convertirse a semejanza en un Dios. El ser busca la liberación de esa espontaneidad, pero desde su incompletud, vulnerabilidad, incertidumbre, también busca la seguridad del no cambio, aferrándose a las conservas culturales, producto de la creación, lo ya creado. Obstaculiza su crecimiento para evitar el sufrimiento del aprender, expandir capacidad de acción efectiva. He visto e interactuado a lo largo de los años con personas inteligentes, brillantes, excelentes, profesionales y expertos en sus respectivas áreas, que han consultado porque se sentían atrapados, desmotivados y con sentimientos de incompetencia ante circunstancias difíciles y o alternativas riesgosas. Uno de mis primeros interrogantes desde el rol del coach es preguntarles cómo se veían en sus inicios profesionales, qué sueños tenían. Muchas veces observo entonces como un fuego sagrado, ojos que se iluminan como brasas de ilusión, y pienso: eso no se perdió, está, casi apagado, pero está. El conocimiento, la pasión aún perduran. En Brasil he aprendido de mis alumnos que despertar se dice acordar, despertar para recordar. Por ello, en mi primera definición poética y espiritual, me defino al coach como un soplador de brasas, como un socio facilitador del aprendizaje que acompaña al otro en su búsqueda de su capacidad de aprender para generar nuevas respuestas. Soplar brasas para reconectar al ser humano con su Dios perdido. Lo mejor que puedes hacer por los demás no es enseñarles tus riquezas, sino hacerles ver la suya propia. Goethe. Coach
líder, detective, provocador y alquimista. La función de un director de orquesta es animar a los músicos, enseñarles, llevarlos e inspirarlos para que ellos puedan sacar lo mejor de sí mismos. Daniel Barenboim. Las circunstancias para que una persona decida iniciar un coaching pueden ser muy diversas. Un quiebre personal, resolver un conflicto interpersonal o alcanzar un objetivo profesional. El objetivo estará puesto siempre en abrir la posibilidad de acción y que la persona que es coachada, el coachee, asuma el poder que está en sus manos. Esa respuesta nueva o diferente también será consecuencia de una transformación personal. En inglés, la palabra coach significa entrenador. Proveniente del mundo de los deportes, su práctica se ha extendido en los ámbitos empresarial, organizacional y educativo. No acuerdo mucho con el concepto de entrenador. He intentado encontrar otro término en castellano, pero hasta el momento no he hallado aquella forma de definirlo que me convenza, dado que la designación coach se ha universalizado. Es esta la que por ahora seguiré utilizando en este libro. El coaching, más que un entrenamiento, es entendido como una disciplina, un arte, un procedimiento, una técnica y también un estilo de liderazgo, gerenciamiento y conducción. Personalmente lo entiendo como un proceso de aprendizaje. Ontológico porque hace sentido del ser, al sentido del ser en otra persona y al sentido del ser del lenguaje en tanto constitutivo del ser humano. El mundo es entendido como un espacio de posibilidades en el cual el lenguaje, tema en que ahondaremos posteriormente, genera realidades. En otras palabras, se interesa por el modo particular de ser de las personas, toma las distinciones de la ontología del lenguaje y opera esencial pero no excluyentemente mediante herramientas conversacionales. Transformacional. También lo llamo existencial, porque postula que nada ocurrirá sin transformación personal. Asimismo, tiene el sentido de aquello que transmuta. Hago una distinción entre lo que es experiencia y lo que es alquimia. Personalmente, y creo que nos ha pasado a todos, he vivido situaciones en las que me dije qué buena o qué mala experiencia. Me refiero a experiencias en las que estuve o fui y volví de la misma manera. Mi padre, con su simple y profunda filosofía casera, solía decirme que si llevaba un caballo a Roma, él mismo vuelve a caballo. En cambio, es alquímica aquella experiencia que produce en mí no solo aprendizaje, cosa de por sí muy valiosa, sino también transformación. Personalmente, creo que es un tanto pretencioso hablar aquí de una transformación del ser. Sostengo que en el proceso de coaching, como proceso de aprendizaje, que es lo que acontece, es que transformamos el tipo de observador que somos, porque considero que se produce más bien la alquimia de la conciencia del observador. Este proceso transforma nuestra forma de estar en el mundo, ya que al cambiar nuestra forma de observar, podemos modificar también nuestra manera de actuar, de operar en el mundo. Por ende, también nuestros resultados serán diferentes. Se trata entonces no solo de aprender y saber, sino también de preguntarnos quién quiero ser. Es aprendizaje más transformación. Muchas veces, jugando con las palabras, digo que mi rol como coach, más que facilitador, es el de provocador. El coach, en tanto provocador, se constituye en un facilitador de aprendizajes. El coaching es un proceso provocador y desafiante, ya que requiere cuestionar y cuestionarse las estructuras rígidas de nuestra particular forma de ser y de nuestras antiguas concepciones de cómo deben hacerse las cosas en el mundo de las organizaciones. En el decir de Peter Senge, la gente no se resiste al cambio, se resiste a ser cambiada. Coaching es una invitación al cambio, a ser cambiado, a pensar diferente, a revisar nuestros modelos y, como dice un amigo, aprender a liderar con la misma naturalidad con la que el agua baja de la montaña.
Como veremos en la profundidad durante el desarrollo de este libro, el rol de coach es multifacético. Es aquí donde el detective se suma al proceso. Como tal, se involucra activamente investigando, indagando, buscando los indicios más certeros para encontrar las pistas en la narrativa del coachee. Atento a todo, sin perder el rastro como un buen sabueso y sin restar importancia a los detalles, colabora a reconstruir los hechos utilizando, entre otras herramientas, no solo la inducción, sino también la intuición. Como veremos más adelante, el detective no es juez, se trata de investigar, no de juzgar. En ese sentido, el coaching representa una poderosa herramienta para diseñar futuro y gestionar el mundo diferente. Ser coachado y aprender a coachar a otros se constituye hoy como una competencia gerencial y un nuevo estilo de liderazgo y gestión. El líder coach no solo expande sus habilidades y competencias, sino que motiva, potencia y enriquece el trabajo del equipo. Cualquiera que sea nuestro rol en una organización o en nuestra vida personal, supervisor, gerente, esposo, amigo, líder, las capacidades conversacionales, el conocimiento de sí mismo y el aprender a aprender ayudarán a generar cambios en las personas, en los vínculos y en las organizaciones. Los cambios en una organización no perdurarán si no tienen arraigo en las personas que la componen, en sus sistemas de creencias, en sus valores, en su modo de percibir el mundo, en el modo de relacionarse y en la forma en que asumen responsabilidad. Entendiendo que somos seres lingüísticos, emocionales, corporales y de acción, el coaching articula elementos de la lingüística, la filosofía, la biología y la psicología. Pensamiento sistémico, inteligencia emocional, corporalidad, role-playing, aspectos cognitivos están íntimamente relacionados en su práctica y aplicación. En la sesión de coaching, que puede ser bipersonal o grupal, el coach no indica al otro qué hacer o cómo debe ser o actuar. Opera, sí, en el dominio del lenguaje, de la conversación y también en los dominios corporal y emocional. Entre coach y coachee se establece un vínculo y una relación íntima y confidencial, con el objetivo de expandir la capacidad de acción efectiva en un ámbito específico o en una determinada situación. El coaching es un proceso bien definido, con inicio y fin, estableciendo metas claras y diseñando acciones para alcanzar los resultados deseados. Esencialmente es concebido como una relación bipersonal, pero en mi experiencia, coachear a un grupo o a un equipo no solo es posible, sino profundamente enriquecedor. También aquí se hace imprescindible la generación de un adecuado contexto de confianza y confidencialidad, así como el establecimiento de elementales normas de respeto mutuo. Un factor clave en este tipo de intervención es el concepto de universalidad. En el coaching individual o bipersonal, muchos coachados, si no todos, revelan pensamientos, sentimientos y fantasías que los hacen sentir únicos en su desgracia y muchas veces alimentan sentimientos de culpa por ello. Compartir genera alivio, catarsis igual a limpiar, y además abre posibilidades de acción. No solo se trata de hacer catarsis y universalizar. En el coaching grupal, más allá de un aprendizaje personal, se genera además cohesión entre los integrantes del grupo y aprendizaje interpersonal. Hay miembros en un equipo con mayores o menores dificultades para expresarse, pero indudablemente aquel de sus miembros que expone alguna situación será el portavoz de muchos otros que resuenan o consuenan con sus inquietudes y que no pudieron o no quisieron aún manifestarlas. Los temas a coachar a veces son personales y la temática de una persona le servirá a los otros por identificación. Otras veces son temas que involucran al equipo en su conjunto y entonces ya no se focalizan en las personas, sino que es el grupo quien se constituye en sujeto. Coaching es un proceso dinámico e interactivo que consiste en asistir a otros en el logro de sus metas,
colaborando con el desarrollo de su propio potencial. El coach colabora con las personas, equipos, empresas, para que acorten brechas con respecto a objetivos, tanto personales como organizacionales. Su papel es capacitar a otros a través de múltiples herramientas para que se conviertan en mejores observadores de sí mismos y de su mundo de relaciones, para que puedan obtener el máximo de rendimiento de sus competencias y habilidades, asumir responsabilidad y poder transformar el observador y diseñar e implementar nuevas acciones. Son los fines de un coaching exitoso. Coaching y psicoterapia. A pesar de que es muy frecuente hablar de coaching en el universo de las organizaciones, existen cierta confusión y grandes distorsiones en relación con su significado, con su campo de acción específico y con semejanzas y diferencias entre otras disciplinas. El tema no pasa simplemente por una cuestión de nomenclatura, sino que muchas veces, por impericia, ignorancia o falta de ética, se produce una invasión del campo en la práctica profesional que acarrea serias consecuencias para el consultante. Se trata de un coachee o de un paciente. No cabe la comparación ni se trata de definir si esta es mejor que otra, sino de honrar la teoría y práctica de cada una en sus áreas específicas de competencias, no siendo de la menor importancia del respeto por el otro y la ética del profesional actuante. Cuando se comparan el coaching y la psicoterapia, sus fundamentos, su teoría y sus prácticas, sus campos de acción, los roles del coach y del terapeuta, la relación con el coachee y el paciente y obviamente sus objetivos, se observan con claridad sus diferencias. Coaching es una disciplina que resulta ser terapéutica, aun cuando este no sea su objetivo último, más no psicoterapéutica. Ambas se constituyen como procesos conversacionales. Poderoso instrumento llamaba Freud a la palabra, considerada medio de acción y de expresión en nuestras relaciones con los otros. El uso de la palabra para enfrentar particulares situaciones de angustia o dolor no es una novedad. Ya el oráculo o los chamanes recorrieron ese camino en la búsqueda de la terapéutica eficaz. En el análisis hay una relación entre el síntoma y la verdad histórica del sujeto, y es por el develamiento de esa verdad que sobreviene la disolución del síntoma. Pero mientras en la actualidad de la palabra producida en la sesión de psicoterapia, el pasado se moviliza, se vuelve móvil, sin lo cual no podría ser construible ni construido. No es esto lo que acontece como condición en la sesión de coaching. También el coaching opera en el lenguaje, y no sin sufrimiento, sino produce un alivio y aprendizaje, aunque dolor, síntoma e inhibiciones son tratados desde otro lugar y con otra finalidad. El psicoanálisis posee una concepción singular del sujeto y del lenguaje, encontrando en la asociación libre su determinación. En este sentido, la forma en que invita a hablar a la persona y el modo en que se lo escucha establece también diferencias con el coaching. La hipótesis del inconsciente es el pilar primordial del psicoanálisis, siendo el método analítico de la psicoterapia, como asevera Freud, el que nos enseña algo acerca de la génesis y la trama de los fenómenos patológicos. Coaching no habla de enfermos, ni se le ocupa de estructuras patológicas. Interviene en la dimensión de lo consciente, de la conducta observable. La visión del conflicto es diferente y está orientada hacia los resultados. La utilización de la transferencia como fuerza pulsional para mover al yo del enfermo a superar a su resistencia es enseñanza freudiana. El descubrimiento freudiano del inconsciente fue formalizado a partir de los síntomas neuróticos, pero también a partir de los sueños, lapsus, olvidos y otras de las llamadas formaciones del inconsciente. Así, aunque el paciente quiera decir todo, la palabra encuentra obstáculos a su paso, y aquellos tropiezos entonces son los que orientan en la búsqueda del inconsciente, cuyos contenidos deberán ser revelados por la interpretación.
Ese obstáculo que llamamos resistencia es la señal de la represión y por eso en textos diversos el objetivo de la cura es mencionado como el de llevar al enfermo de neurosis a tomar noticia de cuestiones reprimidas, inconscientes, que subsisten en él. Y para ello se empieza por descubrir las resistencias que se oponen. La hipótesis de un saber no sabido y la fuerza pulsional en acción es entonces lo que se juega entre el analista y el paciente en una sesión. Inconsciente interpretación de los sueños, pulsiones, resistencia, represión, etc. Son específicos de un campo profesional donde el coaching no incursiona. Consideremos el siguiente ejemplo. Se trata de un gerente de cuentas de una empresa de servicio, edad 40 años. El director de recursos humanos nos solicita coaching para esta persona y nos relata que se trata de un profesional sumamente competente en su tarea y respetado en la empresa, donde ya tiene muchos años de antigüedad. A causa de una reestructuración, tienen la intención de promoverlo a una posición donde deberá liderar un equipo más amplio e interactuar en forma directa con el directorio. La inquietud que los motiva a solicitar nuestra intervención son sus serios problemas de comunicación, de conducta retraída, se muestra inhibido frente a sus superiores y trabaja casi automáticamente, costándole delegar y comunicando poco durante los procesos. Resumida y esquemáticamente, desde el coaching, habiendo generado previamente el contexto adecuado, abordaríamos la situación haciendo foco en la brecha entre intenciones y resultados, indagando en los supuestos, en la fundamentación de sus juicios, en sus percepciones y emociones, etc. Buscaríamos cómo asumir responsabilidad frente a la circunstancia, explorando alternativas y diagramando cursos de acción para generar aprendizajes que lo lleven a expandir su capacidad de acción efectiva, que se manifestarán en la generación de nueva respuesta. Debe ser un observador diferente, podrá hacer varias distinciones, ampliará sus competencias, pero limitadas a ciertos y específicos dominios, lo que no es poco. Desde la psicoterapia, el campo es más abarcativo, desde el concepto analítico de repetición. ¿Quién es la autoridad? ¿Un padre? ¿Un abuelo? ¿Dónde y con quién más le ocurre lo mismo? Se ahondaría en la historia del sujeto, relaciones vinculadas, situaciones traumáticas, defensas, etc. Su retraimiento y autosuficiencia son tomados como significantes, como la cara visible, lo manifiesto de otros significados latentes. Quizás de forma un tanto reduccionista, podríamos pensar en el coaching como una aproximación a lo sintomático, mientras la psicoterapia aborda los conflictos intentando observar más allá de los síntomas. Plantear cuál de los dos abordajes es mejor no solo daría lugar a una comparación sin sentido, sino inconducente. La respuesta habrá que buscarla en la demanda del consultante. Muchos coaches suelen preguntarme en el primer encuentro, ¿no vas a analizarme, no? Entre muchas otras razones, algunos lo hacen por desconocimiento, otros por temor a ser invadidos y algunos más porque están ya en un proceso psicoterapéutico. Ante la inquietud, además de hacer las aclaraciones correspondientes, mi respuesta puede ser: coaching no es un diván corporativo. Gracias por escucharnos. Si este contenido te gustó, dale like y déjanos un corazón en los comentarios. También podés visitarnos en www.ibandi.com.ar.